En este noveno encuentro de antropología teológica fundamental, vamos a entrar a una parte central en lo que tiene que ver con el estudio del hombre, y es el hombre como persona y ser social. El Dios de la Biblia es un Dios personal. ¿Qué significa eso? En el mundo griego no hubo ese concepto de persona. Para ellos había griegos y bárbaros, o sea, los extranjeros, los demás no eran hombres, no tenían derechos humanos. La mujer tampoco tenía derechos humanos, el niño tampoco, el esclavo. Entonces, así pasaba similar con los romanos. Solo eran sujetos de derechos ellos, los demás no. Ni se preocuparon por encontrar algo que fuera común a todos los seres humanos. Pero fue en esa discusión sobre la naturaleza de Cristo donde se fue definiendo el concepto de persona. Y allí tenemos que, por ejemplo, Boecio, escritor, fue el primero en dar esa definición de lo que era persona. Él dijo que persona era una sustancia individual, ¿sí?, que tenía autonomía. Y entonces le da 5 características. Dice que tiene sustancia, ¿sí?, que tiene una naturaleza completa, que tiene autonomía, que puede estar separado del resto de lo existente, ¿sí? No sé, la pata de una silla pues no tiene naturaleza autónoma, la persona sí. Y además que es persona quien tiene un alma racional. Esa fue una primera definición de persona, pero a esa definición le hace falta algo muy importante, le hace falta la comunidad. Entonces esa definición se quedó muy pequeña. ¿Qué es persona? Pues persona entonces aplicado a Dios es algo más amplio, ¿no? Porque vemos que Dios no está solo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así vemos en la Biblia que cuando Dios crea al hombre, el hombre se siente solitario, como vemos en el Génesis 3, ¿no? Y por eso también Cristo habla del mandamiento del amor. El amor tiene que compartirse con los demás. Yo no puedo decir que soy bueno si no soy bueno con los demás. Por eso Jesús incluso exige amor a los enemigos, igualdad de las personas, responsabilidad, participación, superación del egoísmo. Eso también lo va a recordar el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 25. Agustín también hablaba de eso, de que somos personas que nos relacionamos en amor, cuando él aborda también el estudio de la Santísima Trinidad, ¿no? Esta palabra persona la usó por primera vez en el mundo cristiano Tertuliano, ¿sí?, para hablar de la Santísima Trinidad. Recordemos que todavía no se hablaba de los seres humanos. Y como decíamos, ya fue Boecio quien dio esta definición, que fue un poco corta, pero fue ya un paso. Recordemos que esta noción de persona no se encontró en China, no se encontró en África, no se encontró en nuestros pueblos indígenas, no, se encontró fue en ese debate en el mundo cristiano. Y ha sido una lucha, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América, decir si nuestros abuelos indígenas eran persona o no eran persona, es decir, si tenían derechos o no tenían derechos. Entonces esta discusión pues todavía hoy en día sigue, ¿no? Todavía hoy se sigue discutiendo si se le da derecho o no a las personas que han cometido, por ejemplo, un delito. ¿Por qué se les puede dar derechos? ¿Por qué tienen que...? Sí, esa discusión sigue. ¿Por qué tenemos que respetar a un mendigo? ¿Por qué? Sí. Entonces, por eso es importante hablar
y seguir hablando de los derechos humanos de la persona, ¿no? Y hay un aporte muy interesante que dice el filósofo Emmanuel Mounier. Dice, ¿cómo definimos a una persona? Y él nos da unas 7 cualidades muy profundas. Dice, una persona es aquella que tiene interioridad. Es esa dimensión que nos hace conscientes de nuestros actos y del ser. Una persona tiene corporeidad, es decir, está situado en su medio, aceptando y orientando la naturaleza. Una persona tiene comunicación, relación de amor con los otros en igualdad. Una persona tiene, como cuarto, afrontamiento, capacidad de enfrentar los obstáculos, rechazar una vida cómoda, tiene que esforzarse. Quinto, una persona tiene libertad, es decir, lucha por su autonomía personal. A veces hay gente que se queda imitando a un artista, un cantante, un futbolista, y bueno, ¿y tú qué eres? ¿Cuál es tu vida, no? ¿Cuál es tu misión? Sexto, una persona tiene trascendencia, es decir, busca algo más, que para nosotros los creyentes es buscar a Dios, ¿no? La perfección del amor, de la justicia, de la ciencia, en fin. Séptimo, una persona es el que asume un compromiso, ya sea un compromiso para, por ejemplo, un trabajo como profesor, con un ideal, que quiere ser investigador o que quiere, en fin, ejecutar algo profundo, ¿no? Entonces, Emmanuel Mounier nos dice que para ser personas tenemos que esforzarnos mucho, ¿no? De modo que dialogando la fe cristiana con la filosofía, se dieron todos estos avances, y por eso algunos autores como Ricardo de San Víctor insisten que debemos tener esa relación con los demás, pensar en los otros. Emmanuel Kant nos habla de que el ser humano debe tener autonomía, ¿sí? Por eso después nació la democracia moderna, que tiene tristemente también sus desventajas, ¿no? La corrupción que vemos tristemente, ¿no? Pero bueno, es un avance al menos. Schleiermacher habla de la autoconciencia, de reflexionar lo que hacemos, de no quedarnos simplemente trabajando, sino también pensando qué queremos ser en la vida, ¿no? En fin, nos habla también Emmanuel Levinas de la responsabilidad, de estar pendiente del otro, del más necesitado, en fin, de muchas responsabilidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Los cristianos además vemos el mundo como algo que está avanzando, no como algo cíclico. Los griegos lo veían pues con pesimismo, ¿sí? Los seres humanos necesitamos amar al otro, amar al prójimo, ¿sí? Y por eso tenemos que reconocer que también existe el pecado, pero que con la gracia divina podemos seguir adelante, ¿no? Vamos también a mirar un poquito cómo era, hablando del mundo de la persona, el mundo griego. Los griegos, como decía, se consideraban a ellos como las únicas personas. Aquí vemos el mapa, como veía más o menos un griego que era culto, Heródoto, el mundo. Aquí en el centro estaba Grecia, en fin, por acá era el mundo desconocido, todo esto. Notemos que no conocían el África Negra, que no conocían China, que no conocían el norte de Europa, Escandinavia, y por supuesto no nos conocían a nosotros. Se creían el centro del mundo, y entonces esa visión del mundo tuvo que ser ampliado en la visión cristiana, que más adelante ya la abordaremos.